Brand Restriction. Armando Arenas, Olivares, México. Etienne Sanz de Acedo, INTA, Estados Unidos. Moderador Luis Guinard, Guinard y Noriega, Panamá. Buenas tardes. Damos la bienvenida al panel de Brand Restrictions. En este panel va a participar Armando Arenas. Armando es socio de Olivares en México y codirige el grupo de litigio. La experiencia de Armando abarca un amplio espectro de temas relacionados con la propiedad intelectual, tales como consulta y litigio de patentes, competencia desleal, protección de imagen comercial, así como acciones civiles y administrativas relacionadas con la propiedad intelectual. Cabe destacar que tiene una amplia e importante trayectoria profesional en asuntos regulatorios de la legislación sanitaria en México. También nos acompaña en el panel Etienne Sanz de Acedo, que es director general de la International Trademark Association. Etienne trabaja con la Junta Directiva y los funcionarios para recomendar, formular e implementar políticas y programas para la asociación, y es responsable del funcionamiento administrativo de la asociación, la supervisión de todo el personal y el desarrollo y administración del presupuesto anual. Armando nos estará hablando principalmente, realizando un análisis de los brand restrictions actualmente y el panorama en el que nos encontramos, y Etienne, que nos va a acompañar en línea, estará presentándonos un survey que se ha hecho sobre todo el tema de brand restrictions, sumamente interesante. El tema de brand restrictions, en mi opinión, es una de las amenazas más importantes que se presenta para los titulares de derechos de marcas a nivel mundial. Es una tendencia que se inició con el tema de los productos derivados del tabaco y que ha ido permeando hacia otras actividades, poniendo en riesgo en muchos casos la competencia de los distintos actores del mercado. Y desde ACIPI hemos estado realizando un importante trabajo entre el Comité de Competencia, que estuvo en este periodo bajo mi dirección, y el Comité Regulatorio, que estuvo bajo la dirección de Armando, y se está preparando una resolución, un position paper de parte de ACIPI para tratar de no ser reactivos en el tema de brand restrictions que se viene dando en diferentes países, y tratar de tener ya una posición muy bien fundamentada y basada en hechos reales y hechos que son contundentes, como lo van a demostrar Armando y Etienne en esta importante conferencia. Así que sin más, le doy la palabra a Armando para que nos dé su presentación. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Primero, pues los agradecimientos a CIPI por haberme invitado a este panel. Muchas gracias. Estoy muy contento también de ver a tantas caras conocidas y amigos que tenemos un interés común, que es la defensa de la propiedad intelectual. Y pues bueno, el tema es muy polémico, la restricción de las marcas relacionadas con su uso en productos alimenticios envasados y preempaquetados y bebidas no alcohólicas. Y esta tendencia de restricción en América Latina y el mundo pues no es nueva, ya tiene algunos años y inició desde el punto de vista jurídico, ¿no? Para nosotros es muy claro que este tipo de restricciones viola derechos de propiedad industrial, intelectual, viola tratados internacionales, no es acorde con la legislación, de hecho va en contra incluso de nuestras propias constituciones. Sin embargo, para el gobierno, para la gente, hace mucho sentido, ¿no? Para los políticos, para el gobierno hace mucho sentido el implementar políticas restrictivas para evitar daños a la salud, para provocar una mejora en la nutrición, y nadie puede estar en contra de eso. Eso es muy plausible, todos lo apoyamos. Y esta discusión nació jurídica y se volvió política e ideológica, ¿no? Esta restricción de usar marcas que están relacionadas con personajes infantiles o mascotas o animaciones,
Pues desde el punto de vista de la sociedad, pues igual no les es tan relevante. Y desde el punto de vista político, pues es una bandera que ellos pueden exhibir como una política de Estado en la cual están implementando acciones para tratar de evitar la obesidad y para tratar de evitar problemas de salud en términos muy generales. Para los abogados no, para lo que nos dedicamos a este tipo de temas, pues es clarísima la violación y la tarea es justamente esa, ¿no? El tratar de concientizar y el tratar de dar elementos para que esto de alguna manera se regularice y se implemente correctamente, ¿no? Entonces, para dar inicio, después de este pequeño preámbulo, ¿cuál es el objeto de la prohibición? Todos sabemos que ya tiene algunos años que existen etiquetas en los productos envasados, en las bebidas no alcohólicas, en las cuales pues establecía el contenido nutrimental, algunos sellos de advertencia, pero no había una legislación que en realidad, y lo voy a decir de manera muy coloquial, se metiera contra los derechos de la propiedad industrial, ¿no? E intelectual. Esto cambió hace algunos años. República Dominicana inició con esta tendencia de restricciones al uso de marcas y se ha extendido por toda América Latina. Y además de estas restricciones en el etiquetado, ahora la legislación en nuestros países va más allá y ahora lo que se pretende, y ya es derecho vigente en muchos países, es el prohibir el uso de personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, mascotas, celebridades, juegos, es decir, cualquier tipo de promoción relacionada con este tipo de figuras de la propiedad industrial, pues está prohibida en la mayoría de nuestros países. Voy a usar conceptos muy generales, no me voy a referir a ningún país en especial, solo algunos ejemplos que vivimos en México, y de manera que los productos que contengan más de un sello de advertencia, y estos sellos de advertencia están relacionados con exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans y el contenido alto calórico. De manera que los productos que tengan más de un sello no pueden hacer uso de estos derechos. ¿Y cómo es que se implementa esto? Pues la mayoría de los países utilizan sellos de advertencia. Dice la OMS que los sellos de advertencia negros son los que la gente identifica de manera más rápida, ¿no? Es decir, la gente cuando va al súper inmediatamente ve un sello y eso le llama la atención en segundos. De manera que esa es la forma más fácil de identificar que un producto quizá no es tan sano. Hay otros países que se han inclinado por el sistema de semáforos que requiere un poco más de análisis y aparentemente no es el mejor. Y cada país utiliza sellos redondos, cuadrados, hectagonales, en fin, pero en realidad el que aparentemente es más sencillo para la gente de identificar como un producto no sano es el que tiene este tipo de sellos. Ahora, ¿cómo es esta forma de implementar un mecanismo para que la gente de manera educada e informada adquiera un producto alimenticio empaquetado y tenga una conciencia que va a adquirir un producto sano? Lo que se pretende es que sea veraz, que sea rápido y que sea simple, ¿no? Eso es en términos generales lo que el gobierno y ciertos estudios han establecido. Sin embargo, pues aquí viene la pregunta, ¿esto en realidad se está cumpliendo en nuestros países? Pues lamentablemente la respuesta es no, y les voy a dar algunos ejemplos. Aquí ustedes están viendo dos productos, una tortilla empaquetada, y como está empaquetada requiere que se establezca y que se analice el contenido nutrimental. Y abajo pueden ver unas tostadas que de acuerdo con el análisis técnico de su contenido, aclaro que yo no soy químico en nutrición, soy abogado, esto lo hizo un químico en nutrición, y este ejemplo es muy caro. Ambos productos tienen exactamente el mismo contenido de calorías. Sin embargo, como la tostada no tiene humedad y la tortilla sí, pues la tostada va
a usar una etiqueta de advertencia. Y la gente cuando vaya al súper pensará que es más sana la tortilla y no lo es la tostada, cuando contienen exactamente el mismo nivel calórico. Entonces, pues, claramente no es veraz. Aquí tenemos otro ejemplo de un producto que es nutritivo, es el amaranto. Este amaranto tiene chocolate, los dos tienen chocolate, sin embargo tiene una diferencia de 5 gramos en el contenido. Y esos 5 gramos provocan o en realidad contienen, es decir, creo que es la palabra, una diferencia adicional de calorías. Estos productos tienen una diferencia de calorías de 93 calorías y ustedes pueden ver que ambos usan 2 sellos. De manera que la gente, al momento de adquirir este producto, si ve 2 sellos, se puede llevar el que tiene más calorías. Entonces no está comprando o no estará adquiriendo de forma educada, de forma informada, un producto que sea sano para su alimentación. Tenemos un ejemplo muy típico. Nos gusta ir al mercado, algunos, no todos, a comprar alimentos light, ¿no? Es decir, pensamos que el alimento light pues, tiene menos calorías y pues, de alguna manera es un poco más sano. Con esta legislación, como no atiende cuestiones técnicas de manera puntual, pues en realidad estos productos light y regulares tienen exactamente las mismas calorías, de acuerdo a los sellos. Es decir, el contenido nutrimental tiene que analizarse y es posible que el light pueda contener un poco, es decir, que sea quizás más sano, ¿no? Por menos contenido de grasa. Pero en realidad, para la legislación, los dos utilizarían los mismos sellos. Si vamos al supermercado y vemos que el producto light y el producto regular tienen los mismos sellos, pues quizás compramos siempre el producto regular y no compramos el de los productos sellos, ¿no? Lo cual pues, tampoco contribuye para la veracidad que se busca en esta implementación. Tenemos otro producto que se consume mucho en México, que son unas tostadas, una especie de galletas, que en realidad sí son muy ligeras, que son las que pueden ver arriba, que tienen 2 sellos, pero tienen más, es decir, más ingredientes. Y el producto de abajo tiene más ingredientes críticos. Pero como tiene más ingredientes el producto de arriba y que en realidad desde el punto de vista de la persona que hizo este análisis sería un producto más nutritivo, pues resulta que es el producto que tiene 2 sellos y el producto con nutrimientos críticos solo tiene un sello. De manera que aquí, además de existir duda, va en contra de la naturaleza, va en contra de lo que se quiere fomentar en el público consumidor, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta. ¿Es simple? Pues sí, efectivamente es muy simple. Uno ve sellos y pensaría en 2 segundos que este producto es el que yo debo de adquirir porque tiene un sello o quizá tiene menos de 4 o solamente tiene 2, pero en realidad esta sobresimplificación no es buena. No es buena porque el consumidor cuando vaya al supermercado, aquí puse el ejemplo de una sopa con 3 sellos, pero en realidad todas las sopas o la mayoría de las sopas tendrían exceso de sodio y todas tendrían sellos. El consumidor en realidad no sabría cuál es el producto que tiene un valor nutrimental superior a los de su competencia. Entonces aquí estamos en presencia pues, de una duda que se genera y no fomentamos, algo que comentó Luis, que es bien importante la competencia, más adelante voy a hablar de ella, de manera que es simple, pero esta simpleza pues tampoco ayuda. ¿Es rápido? Pues sí, ya lo vimos, es muy rápido, en un segundo uno atiende al sello, pero si uno quiere ser un poco más detallista, agarra el producto, necesariamente tiene que girarlo, ¿no? Es decir, esta legislación habla del etiquetado frontal en el frente, que se vea. Uno gira el producto y uno tiene que analizar el contenido nutrimental. Y entender el contenido nutrimental realmente es una pesadilla. Para los especialistas suele provocar discusiones, no es sencillo. Y en realidad yo creo que por ahí deberíamos empezar, ¿no? Es decir, tener una buena tabla nutrimental
que sea muy entendible, que sea muy digerible, y no porque se vaya a comer, sino que sea muy digerible en términos muy sensatos, porque de otra manera pues no se cumple con esta condición, ¿no? Tiene que ser veraz y tiene que ser simple y tiene que ser rápida. Ahora, ¿qué hay de la comida chatarra? La legislación en realidad se centra en la industria formal, se centra en las empresas y en aquellas personas físicas que desarrollan productos e intentan cumplir con la regulación. Pero las empresas informales, que existen muchas en nuestro país y se venden los productos además en las calles, pues no están reguladas. Entonces ustedes pueden ver ahí productos que se venden a granel y que no ostentan marcas, no ostentan sellos, no ostentan ningún tipo de información de carácter nutrimental, y los productos pues están siendo vendidos. Y estos productos, desde un punto de vista de porcentaje, no hay un estudio muy claro, pero se habla que puede llegar a ser hasta del 30%. 30% de esos productos son consumidos en las calles y no tienen ninguna regulación. De manera que tampoco se cumpliría con el objeto por esta sola razón. Ahora, ¿qué hay de la sobreregulación? En México hay, además de que nuestra autoridad es muy restrictiva en el tema del uso de este tipo de derechos de propiedad industrial para alimentos, hay dos iniciativas, una relacionada con los sellos de calidad para reconocer el valor nutrimental de los alimentos. Es decir, ahora lo que se pretendería es que la autoridad sanitaria o regulatoria analice estos productos y emita autorizaciones que certifiquen que el producto tiene valor nutrimental, lo cual pues encarece el costo del producto, va a ser más caro para las personas, va a ser más burocrático, las autoridades no son tan eficientes, algunas sí, no todas, de manera que desde mi punto de vista la sobreregulación pues tampoco ayuda. Y también tenemos un proyecto de norma relacionada con la publicidad, que ahí también es súper interesante y también sería muy restrictivo, porque no nada más estaría prohibiendo el uso de estas marcas en productos empaquetados, sino también se estaría prohibiendo la publicidad de estos productos. Y la publicidad, estoy hablando de cualquier acto, es decir, no nada más de la publicidad común en medios o la publicidad en revistas, en medios digitales, sino la publicidad que uno puede encontrar en el embalaje de un producto, ¿no? Es común que también los embalajes tengan publicidad y sepan para identificar los productos donde se encuentran y cuando se transportan y los trailers y mucho tipo de publicidad que se puede hacer en cualquier lado, publicidad estática, por ejemplo, en los estadios, promociones. Todo esto, la intención es prohibirlo, lo cual desde mi punto de vista pues también atenta contra la competencia, no nada más contra los titulares de los derechos de propiedad industrial. Tenemos aquí una imagen de algo que ya está pasando en México, que es la prohibición de vender comida chatarra. No establece qué es la comida chatarra, simplemente lo dice de una manera muy, muy general en las escuelas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues eso también es una sobreregulación. No creo que sea el ejemplo a seguir. Ya está pasando esto en algunos estados, no en todo el país, pero sí está sucediendo en algunos estados de la República Mexicana. Y pues bueno, esto no abona a encontrar un equilibrio entre los titulares de derechos de propiedad industrial, competencia y buscar el objetivo de tener una nutrición adecuada y pues buscar la salud en general de la población, ¿no? De toda la sociedad. Aquí tengo otro ejemplo. Esto también está pasando en México. El gobierno está distribuyendo panfletos en los cuales acusa a las empresas que fabrican estos productos de engañar a la población. Es decir, esto es claramente una campaña de desprestigio, porque en realidad estas empresas no engañan a la población. Estas empresas producen, estas empresas crean empleos, pagan impuestos,
cumplen con las normas sanitarias, tienen sus derechos preindustrial, pagan derechos por obtenerlas, los comercializan, en fin, estamos hablando de toda una cadena de comercialización y no se está engañando a nadie, pero la información que desde el punto de vista de los gobiernos, y en este caso en México, está haciendo, pues también provoca una capa de desprestigio que afecta la reputación de las empresas, lo cual también me parece que es grave y no debería suceder. ¿Hacia dónde vamos? Pues claramente vamos a la limitación de los derechos de propiedad industrial, ¿no? Eso es muy evidente, aquí todos lo sabemos, repito, no es tan claro para la sociedad, no es tan claro para los políticos y no es tan claro para ciertos sectores y sí para nosotros, de manera que debemos abonar porque esta situación no llegue o no escale como está sucediendo en México. Y no queremos llegar al empaque genérico, ¿no? Como pueden observar en las imágenes de abajo, es probable que lleguemos a ese extremo, no quiero ser fatalista, pero es probable que lleguemos a ese extremo del empaque genérico. El empaque genérico en el cual solamente vamos a tener productos de una misma especie sin tener mayor información de las características y naturaleza del producto y eso, pues como lo dije antes, no abona la competencia. Y eso pues no ayuda a nadie y menos a nuestros países, ¿no? Que buscamos inversión y que buscamos que la economía crezca y buscamos un desarrollo, ¿no? Como el resto bueno, no el resto, los países llamados del primer mundo. Quise poner esta imagen que habla un poco de lo que sucede con nuestra tabacalera. Si esto continúa así, pues en algunos años vamos a tener, o quizás los gobiernos nos obliguen a pegar en las etiquetas imágenes de productos que pueden provocar diabetes, que pueden provocar cáncer, que pueden provocar caries, que pueden provocar problemas de obesidad, ¿no? Entonces, estoy siendo fatalista, usé esta imagen simplemente para ejemplificar, espero que esto no llegue a suceder nunca, pero pues las cosas están avanzando en ese camino, ¿no? En ese sentido. Bien, ahora les voy a plantear un poquito cuál es el análisis jurídico de por qué estas normas violan derechos, atentan contra nuestras normas, la Constitución y tratados internacionales, no muy exhaustivo, las más generales, y voy a utilizar nada más un ejemplo de México, que es lo que más conozco. Bueno, viola derechos de propiedad de los particulares, porque pues claramente las marcas es un derecho de propiedad industrial, es uno de los activos más importantes de las empresas. Y este derecho no lo pueden usar de acuerdo con esta legislación. Entonces tenemos aquí una contradicción clara entre un derecho otorgado por el Estado y de otra forma, o por otra parte, el Estado también restringe el uso del derecho, ¿no? Lo cual es totalmente ilegal y atenta contra la propia legislación. Y no quiero entrar, o no es necesario entrar en una discusión de colisión de derechos, si quieren lo platicamos más adelante, pero desde mi punto de vista no estaríamos en una colisión de derechos, una ponderación de cuál derecho tiene más valía, si el derecho a la salud o el derecho comercial a tener derechos de propiedad intelectual, ¿no? Derecho de libertad de trabajo, pues de igual forma, lo restringe la libertad de poder ejercer un derecho previamente adquirido. Y por poner un ejemplo, no podrían las celebridades, los deportistas, toda esta gente famosa, cantantes, participar en promociones, ¿no? Además de los titulares que no podrían usarlos, este otro tipo de gente tampoco podría participar en estas promociones. Ya lo dije antes, derecho de libre concurrencia y competencia afecta de una manera grave el derecho a la libre competencia, los derechos económicos están gravemente afectados porque los tratados internacionales y nuestras normas lo que analizan y lo que establecen es justamente eso, tratar de evitar barreras al comercio, ¿no? Hacerlo de una manera más fácil en términos muy coloquiales
y este tipo de normas pues en realidad las restringen. Derecho a la información de los consumidores. Los consumidores tienen derecho a elegir, ¿no? Tienen derecho a estar informados, tienen derecho a saber qué tipo de productos van a consumir, pero de una forma informada, no de la forma que acabamos de ver. De manera que desde mi punto de vista también se violan este tipo de derechos a la libertad de expresión, esto más del punto de vista del derecho de autor como una expresión de la dignidad humana. ¿Qué hay de los autores, ¿no? ¿Qué hay de los autores que producen obras, producen dibujos y que tienen un valor comercial y estas obras se incorporan a una etiqueta y pueden ser incorporados a otros medios y no pueden usarlos? Es decir, también se restringe este tipo de derechos. Derechos económicos, pues me parece que es el más claro, ¿no? No inhibe la libertad de comercio. Ahora, la legislación, este tema es bien interesante y voy a usar solamente algunos ejemplos muy claros. No todos compartimos la misma legislación, pero me parece que los principios que sí compartimos son muy claros. El más claro pues es la legislación en materia industrial. ¿Qué sentido tiene tener una marca registrada? ¿Qué sentido tiene tener un eslogan si no lo podemos usar? ¿Qué sentido tiene tener una marca que no podemos licenciar, que no podemos vender, que no podemos explotar? Es un absurdo, ¿no? Entonces es una violación clarísima al derecho de propiedad intelectual. Legislación en materia de autor, pues también es clarísimo. La legislación en materia de autor lo que en términos muy generales busca es fomentar la creatividad humana. Y con esta legislación, en lugar de fomentarla, la inhibe, ¿no? Y eso atenta también contra la competitividad. Declaración, bueno, la legislación en materia de protección a los consumidores, pues ya lo mencioné. Los titulares tienen el derecho a usar sus marcas y los consumidores a elegir. Y además, los titulares tienen el derecho a promocionar, a publicitar sus derechos de propiedad industrial. Y estas legislaciones pues lo restringen y lo restringen de manera frontal, lo cual pues es ilegal a todas luces, ¿no? Declaración Americana de los Derechos Humanos, esta aunque es más general, pues también es muy clara. Este tipo de derechos están reconocidos como derechos humanos y estos derechos humanos de no discriminación, de propiedad, de libertad de trabajo, de opinión, de expresión, de difusión, pues se ven mermados, no pueden ser explotados y eso pues sigue siendo para lo que nos dedicamos a esta materia pues clarísimo. Convenio de París, pues igual, es claro, ¿no? Inhibe la explotación y el uso de estos derechos. ADPIC. ADPIC es un caso muy interesante porque los ADPIC sí establece un artículo que ordena que los gobiernos sí están facultados para establecer medidas que protejan la salud y la nutrición de la población. Entonces, si uno analiza esa declaración o ese apartado, pues parecería que sí faculta al gobierno a implementar este tipo de políticas sanitarias y regulatorias, ¿no? Sin embargo, el ADPIC también es muy claro en establecer condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones? Que no se atente contra el objeto del propio acuerdo. Y el objeto del propio acuerdo pues es fomentar la propiedad industrial, fomentar el comercio, hacer más fácil para los gobiernos y para los industriales el crear condiciones propicias para el comercio, ¿no? Entonces, pues claramente este tipo de regulaciones atentan contra estos objetivos del ADPIC. De hecho, también hay una resolución, bueno, hay una resolución, hay un artículo, creo que es el artículo 2, que también establece que la naturaleza del producto pues no puede ser una causa
para que este tipo de restricciones sean de tal naturaleza que impidan el uso de derechos de propiedad industrial. De manera que aunque pareciera que en un primer momento este tratado internacional pudiera beneficiar, pues tampoco. Desde mi punto de vista tampoco es de esta manera. La Convención de Berna pues es también muy clara, ¿no? Fomenta la creación y este tipo de legislaciones los restringen. El Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, pues en realidad también es muy enfocado en derechos de autor, pues también evita la difusión de obras en el entorno digital, lo cual también atenta contra el derecho de los titulares. Los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio también es muy interesante porque faculta a los gobiernos también a establecer aquellas medidas tendientes a proteger los derechos de los consumidores. Y aquí cito textual, derecho de los consumidores, y parecería que de alguna manera pues también se está facultando o dirigiendo a crear normas de carácter técnicas que velen por sus derechos, ¿no? Los derechos del consumidor a adquirir productos que cumplan con la legislación en términos generales. Sin embargo, este acuerdo lo que establece es que estas condiciones deberán de ser las menos onerosas, es decir, las que no inhiban el comercio, ¿no? Es decir, si hay que ser objetivos, hay que ser congruentes con la regulación. Sin embargo, no puede ser de tal naturaleza que se provoque un obstáculo al comercio. De hecho, los paneles de la Organización Mundial de la Salud han establecido que no debe haber medidas o que las medidas deben ser las menos restrictivas para el comercio internacional. Y esto pues, claramente es una medida que constituye un obstáculo técnico para el comercio. ¿Qué sucede con las empresas globales? Las empresas que fabrican productos y que los venden a todo el mundo, pues no podrían vender sus productos si tienen personajes o tienen mascotas o tienen dibujos y que los quieran vender en México, porque no podrían, es decir, los fabrican en Brasil y los quieren vender en México, claramente no podrían hacerlo. Ese es un obstáculo técnico al comercio y es una clara violación. Ya lo resolvió así hace algunos años un panel de la Organización Mundial de Comercio y pues bueno, desde mi punto de vista, no quien quiera hacerlo, ya hay análisis que están planteando presentar este tipo de paneles. En México no se han atrevido a hacerlo porque además tenemos un gobierno que no ayuda, no hay mucha comunicación con ellos, pero hemos recibido consultas en las cuales ya algunas empresas están analizando en plantear un panel para que se discuta este tipo de violaciones. Tratados de libre comercio, pues ya también lo mencionamos. El objetivo es reducir las distorsiones en el comercio y no tener obstáculos en el mismo, ¿no? Ese es el objetivo principal. Y ya después nos vamos con los detalles, ¿no? El detalle de la protección de los derechos de propiedad industrial, de patentes, bla, bla, bla. Pero en realidad, en todos nuestros países, pues tenemos algún tratado de libre comercio y esos tratados, pues no se están cumpliendo, se estarían violando de manera frontal. Y el Convenio de París, pues también es, desde mi punto de vista, clarísimo, no se estarían respetando los derechos de propiedad industrial. De manera que, como conclusión de esta parte, ya casi termino, pues mi posición es que los derechos son para ejercerse, ¿no? Los derechos hay que hacerlos valer. Y si no los hacemos valer, pues los vamos a tener ahí guardaditos. Vamos a una marca que va a caducar porque no se usa y ya otra persona la va a usar y la va a usar para otra clase, quizás no alimentos. ¿Y dónde queda el esfuerzo, no? ¿Dónde queda la inversión? Entonces, la conclusión respecto del análisis jurídico es que los derechos se ejercen. ¿Conclusiones finales? Bueno, no es cierto. Este es el primer caso que ya se resolvió en México. En México la NOM entró en vigor el año pasado, es una norma
muy restrictiva, totalmente violatoria de la ley, tratados y Constitución. Y no todas las empresas la impugnaron, la mayoría trató de cumplir con la norma, sin embargo una de ellas sí lo hizo y ganó en primera instancia con un argumento muy simple. Todos los que nos dedicamos a esto en México pues lo sabíamos. Resulta que la norma oficial mexicana 051 en México se estableció a través de una autoridad administrativa. Y lo que resolvió un juez es que esto no puede ser a través de una autoridad administrativa, tiene que ser a través del Congreso. Es decir, es un acto materialmente legislativo, no administrativo. Por lo tanto, es ilegal. Es ilegal y va en contra del principio de reserva de ley. Este tipo de normas están reservadas a la ley, no a las normas oficiales mexicanas, que son de carácter técnico, por lo tanto es ilegal, y así lo declaró, nada más que esta resolución, de acuerdo a nuestro sistema, solamente le aplica a la empresa que lo hizo valer, no es erga omnes, y es primera instancia, no es final, pero pues es, desde mi punto de vista, muy sencilla, muy simple, muy clara, y debe prevalecer. Es probable que llegue a la Suprema Corte de Justicia y desde mi punto de vista debe ser confirmada, sin embargo no analiza el fondo del asunto. El fondo del asunto es, señores, esta norma que prohíbe el uso de derechos de propiedad industrial en realidad va en contra del objetivo de tener una nutrición sana. ¿Y cómo vas a restringir? Es decir, derecho a la salud. Esa es la discusión a la que quizás lleguemos en poco tiempo. Desde mi punto de vista, no sería necesario llegar a esa discusión. Pongo un ejemplo, la industria farmacéutica. La industria farmacéutica se resolvió en México que había una contradicción o colisión de derechos entre el acceso a medicamentos y los titulares de patentes, ¿no? Es decir, siempre se había resuelto por algunos tribunales que el acceso a medicamentos tenía una prevalencia sobre el interés comercial de las empresas y por lo tanto, en temas de licitaciones, pues en realidad este derecho, de alguna manera, en un balance, pues tenía mayor prevalencia y lo que se resolvió es, no señores, no es así, ambos derechos se complementan, no puede haber medicamentos si primero no hay patentes. Entonces, pues hay que respetar las patentes y una vez que se encuentre en el dominio público, pues entonces sí podemos tener medicamentos genéricos. Desde mi punto de vista, no es necesario llegar a este tipo de conclusiones, a este tipo de discusiones, quise decir. Y ahora voy a las conclusiones finales, ya para terminar. Y desde mi punto de vista, pues, lo que tenemos que pensar un poco, aún mucho, es en el interés público de la sociedad. Es decir, la sociedad está interesada en tener acceso a la innovación, acceso a la creatividad, acceso al desarrollo, acceso a realizar todo ese tipo de actividades comerciales que fomentan el desarrollo y fomentan que las sociedades avancen. Eso es lo que se tiene que analizar. Tenemos enfrente el interés de los niños, el interés superior de la niñez que establecen algunas constituciones, pero en realidad también tenemos un interés de la sociedad en avanzar y en avanzar desde este punto de vista, el cual también es muy válido. Y yo creo que si partimos de esa idea podemos encontrar, pues, no sé, podemos encontrar un buen resultado que deje contentos a todos. Y alguna de las situaciones que debemos de buscar, pues es coincidencias en donde un derecho no termine de adular a otro, los procesos de educación, así como se enseñan en la escuela educación física, pues también se debe enseñar en la escuela, en esa misma materia de educación física, educación nutrimental. Si enseñamos a los niños desde pequeños a alimentarse correctamente, pues esto va a seguir creciendo, ¿no? Entonces yo creo que es una buena manera de hacerlo, no nada más en la escuela, por supuesto también en la casa.
Lo hablaba hace un momento, o no recuerdo si lo dije, las marcas de certificación pueden ser una buena ayuda. La autorregulación de las empresas en Europa funciona y funciona más o menos bien. En nuestros países se dio la oportunidad de que se autorregularan. Desde mi punto de vista no la tomaron. Hubiera sido un muy buen camino, es decir, que a las propias empresas se autorregulen y no estaríamos ahorita debatiendo si pueden o no usar sus derechos de propiedad industrial. La información que acabamos de comentar debe ser veraz, debe ser clara, debe ser muy fácil de entender y no hemos llegado a ese punto. Y no hemos llegado a ese punto porque no nos hemos tomado el tiempo de hacerlo bien. Lo hacen los gobiernos de una manera apresurada, de una manera a veces hasta arbitraria, y pues tenemos ahí unos bodrios legales que no ayudan. Y como abogado, desde mi punto de vista, y lo dije hace un momento, los derechos se ejercen y tenemos todas las herramientas para hacerlos valer. Desde mi punto de vista también tenemos que demandar y tenemos que ir de alguna manera acotando el camino para que las autoridades hagan su trabajo correctamente y no sea tan restrictivo, tan prohibitivo y que atente contra la libre competencia y el libre mercado. Muchas gracias por su atención. Quedo abierto a sus preguntas. Muy amables. Muchas gracias, Armando. Como la conferencia comenzó un poquito tarde, vamos a darle la palabra a Etienne, que nos está acompañando vía remota. Muchas gracias, Etienne, por tu participación y los invito a que vean pues la presentación, ya que contiene unos datos impresionantes y muy interesantes sobre un survey que preparó la International Trademark Association. Así que gracias, Etienne, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Armando, por la brillante presentación. Antes de empezar, quisiera lanzar una serie de pequeños agradecimientos. En primer lugar, al comité organizador del Congreso en Punta Cana, que la verdad está siendo todo un éxito, por lo menos lo que estoy viendo desde fuera. Mi agradecimiento también a la Junta Directiva saliente de ASIPI y en particular a su presidenta, Elizabeth Simpson, así como a la Junta Directiva entrante. ASIPI y INTA, yo siempre lo he dicho, son asociaciones amigas, pero más allá de asociaciones amigas, yo diría que son asociaciones hermanas. Y me vais a permitir, antes de empezar, a hacer un comentario y una petición. El comentario es que, aunque ya nos hayamos acostumbrado a este mundo virtual, el interactuar con una sala en presencial es siempre más complejo. Por lo tanto, os pido de antemano disculpas si en algún momento no puedo oír alguna de las preguntas o comentarios que se vayan a hacer. Y lo segundo que iba a hacer es una petición, y es que, por favor, dejar de colgar fotos en Instagram, en Facebook, estando en la playa, tomando tragos, haciendo yoga, porque los que no estamos en estos momentos en Punta Cana sentimos una muy sana envidia de todos vosotros. Así que ahí está mi pequeña petición. Ahora ya, hablando en serio, me gustaría presentaros un estudio de impacto que realizó la INTA en el año 2020. Como veis, es un estudio que se realizó entre octubre y noviembre del año 2020, un estudio que se llevó a cabo en 10 países distintos, 4 de ellos en Centroamérica, Latinoamérica, Brasil, Chile, Colombia, India, México, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Tailandia y el Reino Unido. Y en cada uno de esos países encuestamos 500 participantes para llegar a un número global de 5.000 personas que contestaron a esta encuesta. Y como veis en el lado derecho de la diapositiva, 2.500 fueron lo que llamamos Gen Zers y 2.500 fueron millennials. O lo que es lo mismo, prácticamente igualdad en cuanto a hombres y mujeres, 2.500 en ambos lados, y también intentamos ser muy equilibrados entre aquellas personas que tenían responsabilidades familiares y aquellas que no las tenían. Bueno, el estudio
que está disponible evidentemente en la página web de INTA, nos arroja 6 conclusiones, yo diría, fundamentales. Y la primera de ellas es que algo que nosotros sabemos como profesionales del derecho y de la propiedad intelectual, y es que las marcas o las brands, en sentido más amplio comercial, juegan un papel fundamental en la vida de los consumidores. Como podéis ver aquí, en general, 68% de los encuestados reconocen que confían en las marcas y, como veis un poco la distribución por países, esto varía entre un 80% en países como la India o Tailandia y baja hasta un 40% en Chile. Pero lo que es quizás incluso más interesante es que esa confianza en las marcas prácticamente supera en 30 puntos porcentuales la confianza que tienen los consumidores en sus propias administraciones, sus propios gobiernos. Además de esto, un 45% de los encuestados consideran que las marcas de alguna forma reflejan valores personales de cada uno de los encuestados. Nuevamente, veis aquí una variación entre países más y menos desarrollados, de manera que en aquellos países menos desarrollados la percepción de reflejo de los valores personales es mayor que en los países más desarrollados. Y por otro lado, es algo que también nosotros conocemos más desde una perspectiva, vamos a decir, de marketing, un 62% de los encuestados reconoce que se sentirían decepcionados si algunas de esas marcas llegaran a desaparecer y algunos incluso llegan a manifestar que no pueden vivir con determinadas marcas. Esto en un 50% de los encuestados. Estos son datos que son importantes porque cuando hablamos precisamente de brand restrictions, cuando hablamos de plain packaging en todas sus distintas formalidades, esto realmente está afectando la percepción de los consumidores. Una vez visto esto, creo que es importante compartir con los asistentes la lealtad por parte de los consumidores y cómo esta lealtad varía entre los distintos sectores. Como podéis ver en esta diapositiva, la lealtad de los consumidores hacia las marcas es particularmente fuerte en sectores como el tabaco, los productos infantiles, los productos farmacéuticos y, en cierto modo, los productos cosméticos de cuidado personal. En cambio, esta lealtad baja significativamente cuando se trata de productos alimenticios o bebidas no alcohólicas. Esta diapositiva es particularmente interesante. Lo que trata de demostrar es cuáles las principales razones, las 3 razones principales que justifican la lealtad de los consumidores hacia las marcas. Y como veréis, en el caso de productos para niños, productos farmacéuticos, productos cosméticos y bebidas alcohólicas, esto se fundamenta esencialmente en la confianza de los consumidores. En cambio, en el caso del tabaco y en el caso de los productos alimenticios, se basa más en la costumbre de consumir un determinado producto o en la percepción de que esos productos de marca son que otorgan más calidad a los consumidores. Vamos a hablar ahora de otro aspecto que es fundamental, que es precisamente los elementos visuales de las marcas. Armando hablaba de personajes, animaciones infantiles, mascotas, elementos interactivos. Vamos a ver cómo estos elementos inciden en la percepción de los consumidores. Bueno, en primer lugar, los 3 principales beneficios que reconocen los consumidores en cuanto a los elementos visuales de las marcas son que demuestran o atesoran la calidad del producto, facilitan el proceso de compra y hacen más atractivo el proceso decisional y, finalmente, generan más confianza hacia los productos o servicios adquiridos por parte de los consumidores. Dicho esto, lo que es muy interesante es ver cuáles son los factores que realmente inciden en la decisión de los consumidores. Como veréis, número 1, el precio, seguido por la información en cuanto a las cuestiones sanitarias de salud pública
y en tercer y cuarto lugar, información nutricional y composición de los productos. Y en cambio, los elementos visuales de los cuales hablábamos antes únicamente aparecen como los últimos factores decisionales de los consumidores. Mascota, personajes infantiles, el logo de la marca, colores, etcétera, etcétera. Lo cual de alguna forma nos viene a decir estadísticamente que si estos son los que menos inciden en la decisión de los consumidores, el retirarlo de los productos no va a modificar la decisión de los propios consumidores y usuarios. En cuanto a lo que es información nutricional y composición de los productos o de los servicios, 57% de los encuestados globalmente prefieren ver esta información en el dorso, en la parte de atrás del empaquetado de los productos o servicios. Consideran en un 55% que esta información es fácilmente accesible y, en último lugar, consideran prácticamente en un 50% que la información que actualmente está disponible es suficiente a la hora de la toma de decisión en cuanto a la adquisición o no del producto en cuestión. Además de lo que hemos visto en cuanto a la importancia de las marcas, en cuanto al concepto de lealtad, en cuanto a los elementos visuales frente a otros elementos en el proceso decisional, estas siguientes diapositivas son muy interesantes porque demuestran que, de alguna manera, los consumidores no entienden el razonamiento que hay detrás de las brand restrictions. Prácticamente un 50% de los consumidores creen que el plain packaging es introducido por las propias marcas al objeto de reducir costes de producción. Y esto, evidentemente, es tremendamente preocupante para los titulares de marca. Como veréis, los datos son particularmente significativos en determinados países como son Sudáfrica, Corea del Sur y Colombia. Me voy a ir a los extremos, es decir, cuando se retiran las animaciones o mascotas infantiles en los productos de cereales o cuando directamente en packaging en productos de cereales o en productos de cuidado personal. En ambos casos, veis que prácticamente el motivo 1 o 2, según los consumidores, ha sido por parte de los propios titulares de marcas tratar de reducir el coste de producción de los productos ofertados en el mercado. Dicho esto, en determinadas jurisdicciones donde sabemos que se ha implementado más el plain packaging, en el caso de Latinoamérica, Chile y México, es cierto que los consumidores reconocen que motivos de salud y legislación en materia de publicidad son los principales motivos para retirar, digamos, las marcas de los productos. Lo veis en la última línea cuando se habla de distintos escenarios que tienen que ver con la lucha contra la obesidad, mientras que los porcentajes globales se sitúan en un 14, un 38, un 15%, en el caso de México y Chile, estos porcentajes doblan. Es decir, cuando estábamos en 14 vamos al 35, 36%, cuando estamos en 38 pasamos a un casi 75% y cuando estábamos en un 15% globalmente, en el caso de México y Chile, nos vamos a un 30%. Por lo tanto, independientemente de los motivos legales que ha presentado Armando anteriormente, desde un punto de vista de estudio de mercadeo, las restricciones a las marcas probablemente no estén teniendo los objetivos que a largo plazo se han fijado las autoridades de los distintos países. Como veis en esta diapositiva, únicamente 1 de cada 3 consumidores considera que las restricciones a las marcas les ayudarían a tomar decisiones más saludables, ya sea para ellos o para sus familias. Y si vamos un poco al detalle de los sectores, un 46% de los encuestados seguiría bebiendo alcohol, un 43% de los encuestados seguiría fumando exactamente en las mismas condiciones y un 43% de los encuestados de manera global indican que vayan añadiendo mensajes en el paquetado de los productos, esto no va a cambiar realmente el comportamiento de los consumidores. Los consumidores se acostumbran a ver esas etiquetas, esos mensajes y simplemente los obvian.
Las dos siguientes diapositivas son muy interesantes, que de alguna forma vienen a demostrar que, aunque se retiren las mascotas, el empaquetado de los cereales o se eliminen los elementos gráficos en los productos de cuidado personal, un 64% de los consumidores seguiría comprando cereales y un 42% de los consumidores seguiría comprando estos mismos productos de cuidado personal. Y esto se aplica también al etiquetado informativo en productos de cereales o a los mensajes de atención en los productos de cuidado personal. Nuevamente, pese a todo ello, un 74% de los consumidores seguiría consumiendo los productos en el caso de los cereales y un 51% lo seguiría haciendo cuando se trata de productos de cuidado personal. Por lo tanto, preguntados y como veis en cada una de las diapositivas incorporamos la pregunta específica para que podáis ver cuál es la contestación, el porcentaje con respecto a la pregunta en cuestión. Un 47% de los encuestados considera que el empaquetado genérico llegado a su extremo, el plain packaging, es excesivo y un 43% considera que el plain packaging no ayudaría a los consumidores a tomar decisiones más saludables en el momento de compra de los productos. Por lo tanto, el apoyo por parte de los consumidores a las brand restrictions es bajo. De hecho, si miramos esta diapositiva, veremos que un 87% de los encuestados, y nuevamente estamos hablando de Gen Zers y Millennials, consideran que las restricciones a las marcas y al empaquetado tendrían impactos económicos negativos para sus respectivos países y economías. Preguntados acerca de quién debería de alguna forma asumir la responsabilidad en garantizar que los consumidores escojan productos saludables, un 46% de los encuestados consideran que deberían ser los propios consumidores, es decir, los individuos, que en un 33% deberían ser las marcas quienes ayudaran a eso y únicamente un 20% de los encuestados considera que es responsabilidad de los gobiernos el ayudar a que los consumidores tomen decisiones más saludables a través, evidentemente, de medidas como el plain packaging o las brand restrictions. Otro aspecto muy interesante es ver cuál podría ser el impacto que puede tener el plain packaging en el comportamiento de los consumidores o en la percepción de los consumidores. Si efectivamente se llevara a cabo unas medidas de restricción absoluta o limitación muy significativa de los elementos visuales de las marcas y el empaquetado de los productos, un 34% de los encuestados tendría dudas si el producto es original o un producto falsificado. Un 28% de los encuestados consideraría que el producto es menos seguro y un 28% de los encuestados nuevamente tendría dudas a la hora de escoger el producto y tendría miedo a cometer errores a la hora de coger un producto del radial en el supermercado. Finalmente, cuando se refiere a este tipo de medidas y cuáles son, digamos, medidas alternativas, un 60% de los encuestados considera que la labor de las administraciones y los gobiernos debería ser más bien educativa en lugar de retirar las marcas de los productos o servicios y un 40% de los encuestados en referencia a lo que Armando hablaba anteriormente y es la limitación a la elección por parte de los consumidores. Quizás esta es una de las últimas diapositivas, pero creo que es muy significativa y es en qué medida consideran los consumidores de estos distintos países que las medidas de restricción de marca, plain packaging, tendrían algún tipo de eficacia o cómo impactarían en la protección de la salud pública. Como veréis, uno de los países que más ha desarrollado las medidas de brand restrictions o plain packaging es Chile y, sin embargo, la percepción de la efectividad de esas medidas por parte de los consumidores está entre las manos. Por lo tanto, a modo de conclusión, un 60% de los consumidores preferiría poder escoger por sí mismos cuáles son los productos que quieren consumir. Un 65% consideran que la solución ideal es que las marcas añadan
información nutricional e información a los consumidores, y un 78% abogan por una mayor educación de los consumidores y usuarios, particularmente en edades más bajas y a nivel escolar. Con esto llego un poco a la conclusión de esta presentación, de estos datos. Nuevamente, esta es una presentación que está disponible para todos los miembros de INTA, y entiendo que todos vosotros sois miembros de INTA, por lo tanto está disponible en la página web. Y quizás un comentario sería que en la medida en que los respectivos países lamentablemente se están adoptando estas medidas, yo creo que habría que no solo usar el argumentario jurídico que nos ha presentado Armando, sino también aprovechar estos datos para presentarlos al legislador en los distintos países y abogar por quizás unas medidas más responsables por parte de nuestras autoridades. Simplemente por poneros un ejemplo, a nivel global ya hay más de 60 países que están aplicando algún tipo de medida restrictiva al sector del tabaco. 35 países lo están haciendo ya a las bebidas alcohólicas. Hay por lo menos 3 países que lo están aplicando de manera radical en productos farmacéuticos, y por lo menos 15 países lo están haciendo con respecto a alimentos con alto contenido en grasas, azúcares, etcétera, etcétera. Es decir, es un problema creciente, es un problema que nos preocupa tremendamente como titulares de marcas, y yo creo que es un problema que tanto la INTA como la propia SIPI deberían seguir muy de cerca y seguir trabajando conjuntamente. Muchísimas gracias, y gracias Luis y Armando por compartir panel conmigo. Muchas gracias, Etienne. Muchas gracias, Armando, por excelentes exposiciones. Yo, para redondear un poco, y vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas corto porque estamos sobre la hora, empezamos un poco tarde por el almuerzo. Yo siento que se requiere que los gobiernos están yendo por el camino fácil de tirarle todo a las empresas, cuando debe haber un tema de educación primero, en vez de tratar de restringir derechos que son derechos adquiridos, legítimos y válidos, y que realmente se ha demostrado que por allí no es la cosa. No tengo una cifra exacta, pero ya hay estudios de que en Chile no ha funcionado la medida. Chile era el 8º país en obesidad de los miembros de la OCDE. Luego de varios años de tener la medida, Chile es el 2º país en obesidad en la OCDE. Entonces, realmente, obviamente eso no es culpa de la medida, pero eso demuestra que la medida no ha funcionado o no ha tenido el alcance que se esperaba. Así es que yo siento que este tema, que llega a ser hasta un poco ideológico, como mencionaba Armando, no está teniendo el resultado que se esperaba, y debe buscarse medidas más acordes con lo que se está tratando de lograr. Dicho lo anterior, pues abrimos un pequeño paréntesis para preguntas y respuestas. Les pido sean lo más breve posible. Hola, ¿qué tal? Wallis Pons por aquí. Excelente presentación tanto para Etienne y Armando. Mi pregunta va para ti, Armando, con el reciente fallo que hubo en México. Básicamente entender, por lo que he escuchado, es que la decisión solamente tiene efecto para la empresa que interpuso el recurso. Pero entendería que ante la ley todos somos iguales, y la pregunta sería, ¿las demás empresas que están reguladas por esta normativa podrán hacer uso de la decisión ya cuando tenga un carácter de lo irrevocablemente juzgado? Esa es la primera. Y la segunda pregunta, tomando en cuenta que es una normativa que está modificando, no está llamada a limitar derechos, sino más bien, por lo que entendí la normativa, lo que tenía era que regular el etiquetado para que el consumidor pudiera ver de forma clara, veraz, etcétera, etcétera, la información sobre los nutridimensional de los productos. No podía poner limitaciones a las marcas. Básicamente la resolución concluye de esta forma, no podía prohibir el uso. Tomando en cuenta que es una normativa que modifica una legislación, ¿crees que en las Cortes superiores y hasta Suprema Corte que llegue se confirmaría el fallo? Gracias.
Muchas gracias. Te respondo la pregunta. La resolución por sí misma claramente puede ser usada por otras empresas que la hayan hecho valer. La sentencia es pública, no lo mencioné, y sí sirve como precedente. Sí es importante que la lleves a las autoridades, que se haga valer, nada más que el argumento principal es únicamente de forma. Es decir, la manera en que la autoridad estableció esta norma de carácter técnico por una autoridad administrativa, pues fue hecho de manera apresurada, no era el camino legislativo. Y por esa razón, pues no hay forma, desde mi punto de vista, legalmente hablando, que esto vaya a variar en un tribunal o incluso si llega a la Corte. Lo que yo haría es tratar de buscar en una revisión adhesiva que esta sentencia se analice el fondo de la problemática, no nada más la forma, sino el fondo. Y el fondo, pues estamos hablando si en realidad es legal o no este tipo de restricción y cómo encuentras la salida jurídica para hacerlo de una manera responsable, justo como lo acaba de mencionar Etienne, ¿no? Entonces, jurídicamente hablando, la sentencia, desde mi punto de vista, debe ser confirmada en las siguientes instancias. La Suprema Corte, de hecho, en un asunto, digamos, que también atendió la misma problemática relacionada con el etiquetado, ya estableció que este tipo de normas pues deben de ser coherentes, ¿no? Es decir, tenemos que hablar de una coherencia regulatoria. No puedes tener un derecho que te permite obtener un registro de propiedad intelectual en un cuerpo normativo y en otro cuerpo normativo una norma que te lo restrinja, ¿no? Eso es absurdo, es ilegal, es esquizofrénico. Entonces tenemos que buscar una coherencia regulatoria, lo establecen los tratados internacionales. Por ahí debemos bordar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del litigio. Yo soy litigante, entonces yo lo haría de esa manera. Y desde el punto de vista de política sanitaria, desde el punto de vista de una política integral, pues hay que atender a todo lo que mencionó Etienne, ¿no? Es decir, las estadísticas, la información, la data es muy valiosa y es exacta, ¿no? Y ella nos puede dar los caminos para tener una legislación que atienda la problemática de manera integral y buscar la menor afectación posible a la industria. Esa sería mi respuesta. Luis, si me permites, me gustaría un poco completar también lo que ha dicho Armando y ya que se ha levantado Wallis a hacer una pregunta, me vais a permitir que dé públicamente un agradecimiento tanto a Wallis Pons como a Samantha Praga, porque ambas son miembros de ASIPI, miembros de INTA y han participado muy activamente en la elaboración del estudio que os he presentado anteriormente. Entonces, creo que es importante el reconocerlo. Y volviendo un poco a tu pregunta, Wallis, y a lo que decía Armando, yo creo que uno de los elementos que debemos considerar también es usar la figura del amicus brief en la medida en que sea posible para que cuando haya casos que alcancen una instancia de apelación o incluso el Tribunal Supremo, podamos presentar estos argumentos jurídicos, pero también nuevamente los argumentos económicos, es decir, en qué medida estas medidas van a tener un impacto en el PIB, en el empleo, en el bienestar social de los distintos países. Porque parece que nos estamos olvidando de eso. Estamos en un periodo de crisis, estamos en una economía global y estas medidas lo único que hacen es realmente perjudicar el tejido empresarial de muchos de nuestros países. Acá tenemos una pregunta también. Gracias. Yo soy Felipe Cabral de Daniman Law Firm en Brasil. Congratulations Armando and Etienne for the very comprehensive presentations and complementary. Felicidades por las muy completas conferencias que se complementan unas con otras. Yo entiendo todo lo económico y los argumentos legales en contra de la legislación, pero por otra parte, el derecho a la información a los consumidores es un argumento muy poderoso para los legisladores en general. Entonces el problema que yo quisiera recalcar acá es el asunto de autorregulación que Armando presentó al final. ¿Cómo podemos utilizar la autorregulación a favor de todos esos argumentos? Porque yo puedo ver similitudes aquí entre lo que pasó con la
industria de la publicidad en los 70s y los 80s, en donde diferentes compañías tenían entidades autorregulatorias como CONAR, que todavía es muy activa en Brasil y en México, también la NED, la División Nacional de Publicidad en Estados Unidos. Entonces, en esta pelea, la industria publicitaria puede organizarse, puede tomar iniciativas autorregulatorias que pudieran bloquear las leyes en autorregulación. ¿Pueden utilizar la autorregulación en su favor y cómo pueden utilizarla? ¿Tiene alguna idea sobre eso? La pregunta para Etienne, para mí, para cualquiera. Both. Y si quieres iniciar, Etienne. No, por favor, Armando, tú estás in situ. Gracias. Mira, yo te diría que desde el punto de vista de la problemática que ahora apunta justo a lo que mencionas, a la publicidad. Es decir, lo que yo he notado es que los gobiernos buscan cerrar la pinza no nada más a la restricción de la marca, también de la publicidad. Y ese tema de la publicidad me parece que es aún más peligroso. Todavía no hay una legislación clara al respecto y menos decisiones que lo hayan analizado, cuando menos en México. El tema de la publicidad y esta publicidad restrictiva no se ha analizado a profundidad y no tenemos las herramientas legales en un caso que se haya planteado. Bueno, sí tenemos, no se ha analizado. Entonces yo te diría que el argumento y la problemática tiene que atacarse de la misma manera y por supuesto que se pueden usar los mismos argumentos y habrá que ver, es el caso. No sé cuál sea la situación en Brasil, pero yo te diría más o menos que por ahí yo la abordaría. Sí, yo quizás incidiendo en lo que decía Armando, yo creo que uno de los aspectos que los titulares de marcas se tienen que plantear es quizás ser más proactivos en informar aún más y aún mejor a los consumidores, porque al final esto es un tsunami que ha empezado con el sector del tabaco, que está yendo a las bebidas alcohólicas, a las bebidas espirituosas, a los productos alimenticios, a productos infantiles, a juguetes, y no va a haber forma de pararlo, salvo que los propios gremios industriales traten de buscar mecanismos donde, por un lado, usemos los argumentos jurídicos, usemos los argumentos económicos, pero también demos suficiente información a los consumidores para, de alguna forma, limitar ese argumento de salud pública que están sistemáticamente usando los gobiernos de distintos países. Y luego hay un aspecto que quizás no hemos tocado hoy, pero creo que es importante desde un punto de vista jurídico, y es que si al final se limita el derecho de uso de una marca, nos podemos encontrar en situaciones de caducidad por falta de uso del signo. Es decir, si no se puede usar el signo como está registrado, nos podemos encontrar más adelante con una caducidad de ese mismo signo. Y entonces podríamos entrar en la teoría de los actos propios, que es más derecho administrativo, pero que quizás habría que valorar también dentro del argumentario jurídico. Bueno, muchas gracias, Etienne, muchas gracias, Armando. Creo que todos quedamos con preguntas que nos gustaría hacer. Lastimosamente el tiempo no nos da para mucho más. Así es que nuevamente les agradecemos a ustedes por brillantes presentaciones. Un agradecimiento a CIPI también porque, como dije al principio, el tema de Brand Restrictions posiblemente es la amenaza más grande que enfrentan en este momento los titulares de marcas a nivel mundial y es importante que entidades tanto como ACIPI como INTA estén promoviendo el conocimiento a nivel global de esta problemática que nos va a tocar a todos y que tenemos que estar preparados para defender. Así que muchas gracias y los invitamos pues a continuar con el siguiente panel aquí en República Dominicana. Gracias, Etienne. Que esté bien por allá. Gracias, Etienne. Saludos. Un fuerte abrazo a todos.